El siglo XX, convulsionado y caótico, en sus primeras 5 décadas, registra, entre otros acontecimientos a nivel mundial, la tragedia de 2 guerras, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, el fascismo y el inicio de la Guerra Fría. Estos hechos inciden en su decir pictórico y lo sumergen más allá de una objetividad transitoria. Este se traduce en una búsqueda permanente, una metamorfosis dada en una sucesión agitada de expresiones. Es color y metáfora, en donde pretende develar el significado de la vida, su misterio, su enigma, su verdadera naturaleza. Quiere convertirse en símbolo, en un microcosmos creado con libertad y audacia. Este lenguaje se inicia por el gran camino de la liberación cromática y de la transposición de la imagen objetiva para luego ponérsela y negarla, merced al giro espiritual del hombre que le brinda la riqueza de su mundo interior y le propone un juego pictórico libre, múltiple, pleno de imágenes vivenciales. El siglo XX pictórico, hasta 1955, es un orden que rechaza, en su desenvolvimiento, a la representación naturalista y valora al máximo a la creación artística pura. Podemos decir que es un proceso progresivo que se da dentro del campo de la desobjetivación, para extender luego sus investigaciones en la no objetividad. Su lenguaje nace de la realidad aparencial del impresionismo, su primera semilla, cierre de una época y apertura al arte moderno. Surge de su juego de luz y color, de la intención que pone en marcha las vivencias de un instante, con una experiencia visual que convierte a la luz en el personaje de la obra y a esta en luz-color. De ese impresionismo, exploración óptica que se preocupa por el devenir, el perpetuo movimiento de la existencia, el espacio no geométrico resuelto con manchas cromáticas, con imágenes que pierden su sólida materia y los fuertes contrastes. El lenguaje moderno nace de esta estética de lo efímero, con su preocupación tiempo y luz, velocidad, tiempo y espacio, en una secuencia seriada bajo las mutaciones atmosféricas. De ese individuo, ambiente, naturaleza sin convencionalismos, con pinceladas cortas, nerviosas, colores yuxtapuestos, sin tono local, sin blanco, sin negro, con sombras color. Paisajes al aire libre que liberan a la pintura de su preocupación literaria y de su retórica social para darnos una nueva realidad, la de un grupo de hombres del París de Solá, cerriles, salvajes, obstinados, farsantes, como lo llamó en su tiempo, frente al cuadro Impresión, Salida del Sol, el crítico Leroy. Su principal representante, Monet, el artista que llevaría al máximo las posibilidades del impresionismo. Pizarro, el pintor de la naturaleza agreste y de la vida campesina. Sisley, que no conoció el éxito, ni siquiera tardío, sensible y poético en su obra. Berta Morisot, quien vivió su pintura y pintó en su obra, su vida, el diario de una mujer. Se transforman en los sólidos pilares de esta propuesta impresionista, de liberación cromática que será orquestada luego en torno a una imagen conceptual subjetiva. El lenguaje pictórico moderno, a través de sus expresiones postimpresionistas y enriquecido por las experiencias anteriores,
Se interesa por las formas y por la transposición de la realidad circundante, resolviéndola por medio de equivalencias dentro de una problemática que valora la presencia de la línea y del color saturado en soluciones tendientes a la bidimensión. Trabaja dentro de un proceso de abstracción utilizando los recursos cromáticos, cálidos y fríos, para lograr su espacio y autonomía del arte. Sus principales representantes se convierten en los pioneros, en los surcos, podríamos decir, del siglo XX. En Cézanne, el lenguaje crea una naturaleza paralela a la naturaleza misma. Mediante sólidas estructuras ortogonales, relaciona las formas con el cubo, la esfera y el cilindro. Busca equivalencias cromáticas y otorga al color un carácter biológico. Le interesa lo que piensan los ojos. Quiere eternidad en sus imágenes y una forma de expresión equilibrada, estable. Propone una serie de cambios recogidos y desarrollados más tarde por los cubistas. Alcanza, en el período de abstracción constructivista de Cézanne, una imagen categórica en su autonomía, enlazándola con su entorno a través del proceso abstracto del color y de su típica pincelada. Evoluciona hacia una síntesis armónica en donde sus contornos se suavizan y la interrelación del contenido y continente espacial se acentúa. En Van Gogh es el hombre agregado a la naturaleza. Es su realidad, su verdad, una significación que vibra. Es vida, lucha, drama. Expresa. El lenguaje moderno transmite aquí sentimiento con colores saturados en armonía o en contrastes que actúan por sí mismos, revelando estados anímicos. A través de Van Gogh, privilegia el color que enlaza al sentimiento, al desorden, al movimiento, a la evolución personalizada sin freno. Llega a la saturación exaltada con temas serenos en Arles, rojos, verdes, amarillos. A la línea que se retuerce con énfasis en Saint-Rémy, en los cipreses, en la noche estrellada. Caos, agitación desesperada, en Auvers-sur-Oise. Soledad, rebeldía, agresión hiriente, un yo. Estados, reflejos de un alma. Símbolos de emociones. Expresionismo nato se ubica en la base de la estética del puente, mientras que con Gauguin abre caminos a los fauves, por sus grandes síntesis y sus acordes cromáticos. Con él evoca plásticamente la vida interna, el secreto de los seres y de las cosas. Desmaterializa y recurre al color en sus potencialidades simbólicas. Es un arte que tiende hacia una plasmación mural, hacia soluciones que pueden asociarse perfectamente con tendencias primitivas. Convierte a su diseño en un verdadero poema. En cambio, con Seurat, el lenguaje pictórico codifica las ideas impresionistas. Se expresa a través de la descomposición prismática de los colores y de su mezcla óptica. Los matiza entre sí y los aclara con el blanco, engendrando multiplicidad y gradaciones que favorecen a la obra. Busca una correcta distribución y un exacto equilibrio de los elementos según las reglas del efecto del contraste, gradación e irradiación. Logra una armonía dada por la unidad de contrastes, desemejantes en el tono, el color y la luz en la bidimensión. El lenguaje pictórico moderno refuerza sus búsquedas postimpresionistas a través de la preocupación pictórica de los navis. Mantiene, y destaca aquí, la estrecha correspondencia entre las formas y las emociones. Trabaja con equivalentes de formas, con sus alteraciones, con una mayor libertad en el uso del color, incorporando a la pintura las sensaciones y las emociones. Cubre todo su espacio visual. Su dibujo se convierte en una trama de arabescos expresivos y el personaje humano
deja de ser centro de atención, integrándose a un planteo decorativo que subraya la presencia del soporte plano. A través de Bonnard logra una base simbolista, intimista, es color, luz, línea. Con Voulard busca un acuerdo entre realidad e idea formal y presenta una síntesis equilibrada entre lo verdadero y su recreación. En Maurice Denis considera que una obra, antes de ser una mujer, un caballo o cualquier anécdota, es una superficie plana, recubierta de colores reunidos en un determinado orden. Podemos definir que el lenguaje pictórico moderno fija con las búsquedas del postimpresionismo y de los navis su posición en torno a la transposición de la realidad circundante como dato, a la síntesis de planos y la expresión, por medio de la línea y del color saturado. Dentro de la problemática FOB, el lenguaje trabaja con formas de una gran sonoridad cromática, no con objetos. Estos son simples signos. Se apoya en la decoración para eliminar la tensión del yo y lograr así un equilibrio puramente estético. De ahí que los colores no expresen algo que los trascienda, solo establecen un valor propio, en un motivo que surge de la superficie de los mismos. Estos se someten a una disciplina instintiva, bajo las leyes de la armonía que los rige. A los FOBs no les interesa la expresión de un rostro o de un ademán, sino aquella que en todo su espacio pictórico, por medio de sus líneas, formas, cromatismo y trama rítmica interna, distribuye el color, da fuerza a la expresión, adaptándose a la forma que se modifica de acuerdo con las necesidades sintácticas surgidas. Trabaja con la simplificación de sus ideas y el motivo plasmado. Cada parte tiene que ser visible y representar con claridad el papel asignado, ya que su obra es una armonía de conjunto. Matisse interpreta la naturaleza, la transpone y la modifica de manera tal que cada elemento cromático y formal se coloque en una oposición artística, para que su valor de efecto pueda irradiar puro, subrayado por todos los demás componentes en equilibrio polifónico. Es color-luz. A través de Blamen, el lenguaje pictórico se entrega un gran vitalismo. Derain considera los colores como cartuchos de dinamita que descargan luz. Marquet se especializa en el paisaje y en la marina. El proceso de abstracción y desobjetivación de la pintura se acentúa así mediante las grandes síntesis, los planos y la exaltación del color saturado y arbitrario, elevado a un planteo decorativo, no superficial. En cambio, con el expresionismo, el lenguaje pictórico moderno se convierte en un mensaje social, más que en una problemática artística. En él, el pintor, presionado por su medio, las circunstancias, coloca al hombre como personaje central de su obra, con un fuerte propósito literario. Lleva en sí una gran intención polémica. Le interesa muy poco la forma y el estilo como fines. Valora el sentimiento, extremando las posibilidades de expresión personal. Rechaza el equilibrio, propone la agresión. Sus imágenes crean un clima de drama y horror, por sus distorsiones, sus colores estridentes y sus fuertes empastes. Se convierte en la estética del grito, se advierten influencias del arte primitivo, las máscaras y las estatuillas africanas, el arte de los locos, el arte infantil. El lenguaje nace de la transición total de la idea personal en el trabajo. Con Nolde impone un estilo y una visión original en torno a personajes deformados, trágicos o grotescos.
Con Kirchner, considera que la pintura es el arte de representar en un plano un fenómeno sensible con reglas que surgen según la personalidad del creador, su técnica y el tema que propone. El expresionismo es angustia humana, rebeldía social. El artista vive, busca, indaga, ayuda con una realidad histórica. Este movimiento es el primer paso de una tendencia contraria a las propuestas establecidas y a las soluciones del lenguaje pictórico moderno, ya que en él se advierte una revalorización de los temas literarios, que se desarrollará en forma progresiva a través de la pintura metafísica, en la obra de Quirico, su principal representante. A través del dadaísmo, con su posición negativa, sus absurdos, el azar, y culminará en las literarias producciones de los surrealistas. Estas búsquedas son, en síntesis, respuestas a un estado caótico, producido por los avatares de la guerra que crean en el hombre un estado de angustia, que lo llevan al campo de la pintura para sacudir, gritar, señalar y convertir al lenguaje pictórico en un medio de provocación social. El lenguaje pictórico moderno alcanza su punto culminante de desobjetivación en el cubismo. En él, los objetos no tienen una forma absoluta, sino tantas como planos existen en el dominio del significado, dentro de una realidad mental, en donde se evoca el volumen y el espacio sobre la superficie, por medio de la superposición de planos geométricos. Representa al objeto pensado en una permanencia, en todos sus aspectos, aún en los invisibles, con una visión múltiple. Se mueve alrededor de un objeto para captar sus diversas y sucesivas apariencias, que fundidas en una sola imagen, la reconstituye en su duración. Rechaza el movimiento y se sirve de formas y colores, no en su aspecto imitativo, sino en su valor plástico. Quiere el conjunto real, objeto o persona, no la perspectiva falsa y arbitraria de los ojos. El cuadro no imita. Se transforma en una serie de relaciones armónicas, en un organismo. Pasa a ser un hecho concreto, una forma completa. Crea nuevos conjuntos con elementos conocidos constituidos y metáforas plásticas. Valora la línea y la forma. Niega la perspectiva tradicional, rechaza el espacio, la atmósfera. Retorna a la composición y a la construcción. El tema es la nueva realidad que surge de los elementos empleados, no es el objeto. El lenguaje moderno en el cubismo se define ampliamente en Picasso, en Horta del Ebro y bajo la lección de Cézanne. Aquí, la paleta se cubre de ocres, grises y pardos. Procede por análisis. Luego, fractura las formas en pequeños planos como facetas de un diamante perfectamente tallado y llega a la desintegración, al desmembramiento de todo el espacio pictórico y a la diseminación de los rasgos. Fondo y figura se confunden. Ha culminado el proceso de desobjetivación. Más tarde, incorpora el collage y presenta superficies más flexibles y espontáneas. Por último, reemplaza la descomposición formal del objeto por una reconstrucción, por la integración. Entra en la faz sintética, el color vibra, las formas se simplifican y el espacio se hace más inteligible. El lenguaje pictórico moderno, en el cubismo sintético, hace concreto lo abstracto. Parte de lo general, compone con abstracciones colores a medida que los ordena, los transforma en objetos. Un objeto pintado es una modificación de relaciones pictóricas preexistentes, una multiplicidad de formas cromáticas planas. Para Gris,
El análisis estético disocia el mundo para elegir luego los elementos de igual categoría. La plasmación asociará después estos elementos para llegar a una unidad, es decir, a una síntesis. La única posibilidad de la pintura es la expresión de ciertas relaciones que establece el pintor con el mundo exterior, y el cuadro es la íntima unión de esas relaciones entre sí, y el plano limitado que las recibe. El lenguaje pictórico moderno del cubismo rococó cierra la tentativa colectiva del movimiento. El lenguaje moderno entra en el futurismo en una nueva realidad, en donde su mundo no es de objetos en el espacio y opuestos al sujeto. Es un mundo de interpenetraciones de procesos externos e internos, que se hacen visibles por la forma plástica de la simultaneidad, en adyacencia, superposición e interpenetración que coloca al espectador en el centro de la obra. Aún el objeto en reposo es movimiento potencial que se disgrega en líneas de fuerza. Aspira a captar la realidad como acontecimiento multidimensional. A veces alcanza una rítmica abstracta de campos de fuerza y estructuras. Exalta la alegría de vivir, la expresión de dinamismo, la energía. El movimiento es su meta. Llega a él mediante imágenes superpuestas o bien por líneas de fuerzas magnéticas. Agrega la técnica divisionista y la geometrización. Para él, pintura y sensación son dos palabras inseparables. Es acción violenta. No interpreta el mundo, lo descubre. El cuadro es la síntesis de lo que se recuerda y de lo que se ve. Le interesa el mundo moderno, sus automóviles, locomotoras, trenes blindados y las escenas de la vida nocturna. Los objetos en movimiento, dada la persistencia de la imagen en la retina, los multiplica y al perseguirlos, los deforma como vibraciones precipitadas. En Boccioni, su construcción arquitectónica crea en el espectador una continuidad de formas que le permita seguir idealmente a través de la forma fuerza, brotada de la forma real, un nuevo contorno abstracto que se expresa. Cada objeto influye sobre su vecino, no por las reflexiones de luz, sino por una concurrencia de líneas y planos que siguen a la ley de moción que gobierna el cuadro. La aeropintura es la última manifestación del futurismo. En este momento, el lenguaje pictórico moderno va a ir en busca de una nueva posición, merced al giro espiritual del hombre en la propuesta de Kandinsky. El lenguaje no objetivo, propiamente dicho, surge de una nueva forma de ver y de sentir. En él se valorizan los submundos del ser humano y se jerarquiza la problemática de las formas, líneas y color, que adquieren una total autonomía dentro del contexto estructural de la expresión. Este es una consecuencia directa de la desobjetivación y del clima dado por las contradicciones sociales de preguerra y de guerra, en su auténtica posición de desconfianza por todo elemento material externo del mundo circundante. Kandinsky y Mondrian se erigen como sólidos pilares de las múltiples experiencias que se realizan en el campo de la no objetividad. El primero sienta sus bases en la necesidad del principio interior, que nace de tres elementos: el artista como creador, como hijo de su época y como seguidor del arte. Personalidad, estilo y arte puro, que se suman a una intensa preocupación por la integración de las artes. El propósito de la obra de arte y su vida espiritual. A través de Mondrian, el lenguaje pictórico moderno presenta una dialéctica que se desarrolla y se resuelve en la concreción de la estructura formal, antinaturalista y antisubjetiva. Se expresa mediante la oposición de verticales y de horizontales en un aspecto invariable, espiritual, y a través de proporciones cambiantes, ritmo, contraste de color y no color, en lo variable, en un equilibrio que es movimiento constante. Asocia el arte con la vida, y el cuadro enuncia así una realidad de armonía y vigor, que descarta el desorden del mundo objetivo.
El lenguaje pictórico moderno, en la no objetividad, encuentra una serie de búsquedas importantes. En el orfismo, se interesa por el funcionamiento de la luz, necesaria a toda expresión vital, como problema central de su pintura. Considera el contraste simultáneo como la única base de su expresión, ya que es el dinamismo de los colores y su construcción. Tiene en cuenta lo que está en el universo, esencialmente frecuencia, imaginación y simultaneidad. Su tema es la proporción armónica, compuesto de diversos miembros simultaneados en una acción por una parte, la sensibilidad, y por otra, el orden impuesto por el que se esfuerza en dar el máximo de expresión realista a la sensibilidad. Su forma surge del ritmo dinámico y circular del color a través del contraste. Lo utiliza como vehículo de exteriorización del movimiento, el movimiento como tal y no como medio. En el rayonismo, valora la ordenación del color según líneas de fuerza que configuran un espacio irreal, basándose en el rayo color y en la radiación de líneas luminosas. En el suprematismo, convierte al cuadro en un juego de relaciones proporcionales de espacio, destinado a envolver al espectador en un clima libre de tensiones que se transforma en la esencia de la realidad. El lenguaje pictórico moderno incursiona en las propuestas del constructivismo, en las experiencias realizadas por el Bauhaus, verdadero taller y laboratorio de grandes ensayos, la educación a través del arte, la acción y el trabajo. En el grupo Cerquet Carré, en este último, como revalorización del movimiento no objetivo de carácter geométrico o constructivo, en las expresiones del grupo Arte Concreto, que fusiona el neoplasticismo y constructivismo, restableciendo las ideas básicas del arte concreto de posguerra, en donde cada cuadro es un pensamiento a color. Recoge los aportes de la asociación, abstracción y creación, llevando sus principios de arte no objetivo y colaborando en la formación de la Escuela de Nueva York. En París, intenta dar una impresión de la realidad, con colores y formas esenciales, transmitiendo la emoción plástica esencial de los fenómenos naturales. El lenguaje de Réalité Nouvelle se orienta hacia la forma color. Introduce luego con Vasarely el concepto del movimiento en una obra de arte. La unidad, forma-color, integra a su dominio dos nuevas nociones, principalmente el movimiento y la duración temporal. Estas experiencias van a consolidar más tarde el pop art. Después de la guerra, el lenguaje no objetivo se yergue cargado de impulsos de protesta vital contra el mundo regido por la razón. Se sumerge en el informalismo, se basa en el puro hacer. Su obra vive, valoriza la materia, la textura, el signo que domina la estructura del cuadro o el espacio que introduce a través de la integración material de tajos o perforaciones, cerrando su itinerario de movimiento como tal, ya que las nuevas propuestas se levantan como reacción contra este. La vuelta al mundo concreto de lo cotidiano, el pop art, la revitalización de las experiencias basadas en la visualidad pura, el pop art y la neofiguración que procura rescatar al hombre cargado de contradicciones expresivas. Resumiendo, podemos establecer dentro del lenguaje pictórico moderno un punto de partida, señalado por las experiencias impresionistas, un periodo de gestación dado especialmente por el postimpresionismo, una etapa de desarrollo en donde se amplían y perfeccionan las posibilidades expresivas modernas, y un momento de eclosión en el proceso de desobjetivación que sirve a su vez de punto de partida para la no objetividad. En forma paralela, esta trayectoria se ve interrumpida por búsquedas e inquietudes netamente literarias. Coincidiendo con Kandinsky, cerramos este itinerario diciendo que la evolución del arte es una progresión, exteriorización de lo eterno objetivo en lo temporal subjetivo. Pintar es un choque atronador de mundos diferentes,
destinados a crear en mutua lucha un mundo nuevo, un nuevo lenguaje.